soluciones del sistema a cada uno de sus polos. Pero puede haber varias soluciones. En ocasiones la solución es única, en ocasiones existen varias, a veces no hay solución y ahí sí nos metemos en problemas, no es tan fácil resolver a veces esos casos, pero se dan en donde no existe solución y básicamente casi hay que inventarla. Bueno, se proponen. Entonces, yo creo que del curso de espacio de estados, este es el tema que es un poco más truquero. Los sistemas de ecuaciones, aquí vamos a ver una forma de resolverlos, pero si a ustedes les gusta resolver los sistemas de ecuaciones, por ejemplo, por Gauss, pueden hacerlo. Cuando el sistema tiene soluciones, Gauss funciona, es un método numérico, pero que les va a dar una solución que si está bien llevado el método, es una solución acertada. Y por ejemplo, también ahorita algo que se va a ver es que un sistema que tenga, dos sistemas diferentes que tengan los mismos polos o valores propios, los vectores propios, estos van a ser diferentes. En la última clase vimos el caso de la matriz diagonal. Ahorita vamos a ver otro ejemplo de 2×2 que va a tener las mismas raíces, pero las soluciones o los vectores propios van a ser diferentes. Entonces vamos a empezar con un sistema de 2×2. Ahorita nos vamos a 3×3 y así vamos a ir subiendo. Entonces vamos a ver este sistema de 2×2. Vamos a tener 0, 1, menos 2, menos 3. Entonces primero calculamos los valores propios y ya que tengamos los valores propios, nos vamos sobre los vectores propios, la solución. Entonces primero calculamos la ecuación característica. En el caso de la ecuación característica, pues se calcula primero lambda por i menos a. Es lambda por la matriz identidad que corresponde a las dimensiones del sistema menos a. Entonces, esto es igual. Entonces es lambda por la identidad. Acuérdense, la identidad es una matriz donde es una diagonal de unos y todo lo demás es cero. Entonces calculamos esto. Acuérdense, hay otras formas de calcular valores propios. La que nosotros usamos es determinante de lambda por i menos a, pero en los libros hay uno que es a menos lambda por i. Entonces como que se voltea, pero al final la solución es única. Los polos son únicos en cualquier sistema. Pues bueno, hacemos esta resta simplemente. Entonces lambda menos 0, lambda 0 menos 1, menos 1. 0 menos menos 2, 2 positivo. Lambda menos menos 3 sería lambda más 3. Calculamos el determinante. Bueno, es un caso de 2×2, entonces aquí tendríamos lambda cuadrada más 3 lambda. 2 por menos 1, menos 2, más 2. Esto se iguala a 0. Calculamos las raíces. En este caso prácticamente a pura vista salen, es un sistema de 2×2. Sería lambda y lambda. Sería lambda más 1, lambda más 2. Esto se iguala a 0. Y de aquí de aquí ya nada más se despejan las lambdas. Tenemos dos valores propios. Acuérdense, los valores propios corresponden al orden del sistema. Un sistema de orden 2 va a tener dos valores propios o dos polos. Un sistema de orden 3, tres valores propios y así nos vamos. Entonces, en este caso, los valores propios son lambda 1 igual a menos 1 a la hora de despejar.
y lambda 2 igual a menos 2. Pues de aquí se despejarían. Esto es igual a 0 y aquí, por ejemplo, si pasan primero para acá con 0, les queda lambda más 1, despejan, luego se despeja el segundo y nos queda lambda más 2 y solo mandan los valores restando al otro lado. Entonces tenemos dos valores propios, uno en menos 1 y uno en menos 2. Entonces cada una de estas raíces va a tener asociada una solución. Digo, vamos a resolver el sistema de ecuaciones para cada una y eso es el vector propio. Entonces, calculamos los vectores propios. Aquí básicamente cuando se tienen valores sin repetir, da igual en el orden de que empiecen, pero bueno. Voy a empezar con menos 1, luego con menos 2. Entonces, nuestra solución viene de a por x igual a lambda por x. Entonces, esto es a por las variables x x1, x2 igual a lambda. En este caso vamos a empezar con el menos 1 por x. Desarrollamos ese sistema de ecuaciones y hay que resolverlo. Entonces, si multiplicamos el 0 por x1 y 1 por x2, tenemos x2 igual a menos x1. Luego es menos 2 por x1, menos 3 por x2, igual a menos x2. Este es nuestro sistema de ecuaciones que tenemos que resolver. Les digo, aquí vamos a ver una forma de resolver. Insisto, si ustedes se acomodan más resolviendo estas ecuaciones por Gauss, adelante. Método numérico, insisto, si está bien calculado, el resultado va a ser válido. Estos sistemas en ocasiones tienen múltiples soluciones y en ocasiones la solución es única. Les digo, está el peor caso en donde no hay solución. Cuando veamos Jordan vamos a ver esos casos. Entonces, pues bueno, tenemos este sistema de ecuaciones, hay que resolverlo. Aquí nos dice que x2 es igual a menos x1. Entonces, ya sea que pongamos todo en términos de x1, o si quisiéramos, podremos despejar aquí para que nos quedara x1 igual a menos x2. Aquí podremos poner todo en términos de x1 o todo en términos de x2. Aquí ya nos está dando esta ecuación de que x2 es igual a menos x1. Nos vamos directo sobre de esta. Entonces tenemos esta ecuación. Tenemos esta parte de que x2 es igual a menos x1. Entonces esto se queda igual. Aquí que sería menos x1 sería más 3 x1. Luego menos x2, pero x2 es igual a menos x1. Aquí queda más x1. Simplificamos, ¿qué nos queda? Menos 2x1 más 3x1, esto es x1 igual a x1. Se nos da este caso que les digo, en los sistemas de control es muy común que a veces hay soluciones infinitas. Aquí cualquier valor es válido, son soluciones infinitas. Por ejemplo, podría ser desde 1 hasta el número que quieran, e incluso el 0, matemáticamente hablando, es válido, pero con el 0 siempre hay que tener cuidado. No hay que proponerlo así nada más. El 0 en ocasiones sí se propone, pero son ocasiones muy específicas. O a veces cuando se despeja y da 0. Pero cuando hay soluciones infinitas, se sugiere proponer siempre el 1, empezar con valores chiquitos. No precisamente tiene que ser el 1, ustedes por ejemplo pueden proponer 2 y ya con base en esto se resuelve el resto del sistema. Pero soluciones que sean fáciles de manejar, porque cuando calculamos los vectores propios es porque los vamos a utilizar para algo más, generalmente para formar matrices que se van a utilizar para formas canónicas, obtener solución para algo. No nada más se obtienen para obtener información. Les digo, el vector propio por sí solo no es fácil leer información de ellos.
Cuando se calculan es para usarlos como herramienta para otro fin. Entonces, se sugiere por eso que se propongan valores sencillos para que la matriz que formemos sea fácil de manipular. Entonces, tenemos soluciones infinitas en x1. Les digo, cualquier valor es válido. 1, 2, 3, fracciones decimales, incluso un complejo, porque son soluciones infinitas. Yo empiezo proponiendo el más sencillo, el 1. Si yo propongo x1 igual a 1, x2 a qué sería igual? A menos 1. Entonces, si propongo x1 igual a 1, aquí ya me da que x2 pues sería menos 1. Les digo, si ustedes quieren proponer, no sé, que x1 valga 10, x2 valdría menos 10 y también sería una respuesta válida. Aquí es donde les digo, el vector propio no es único. Les digo, hay sistemas en donde sí dan ecuaciones que son exactas. Bueno, dan soluciones exactas. Pero hay casos como este, les digo, que con esto podemos proponer 2 y menos 2, 5 menos 5, y son soluciones válidas. Entonces, los vectores propios, digo, a diferencia del valor, no es algo único. En ocasiones lo son, pero en la mayoría de los casos hay varias soluciones. ¿Dudas en este punto? No, profesora, todo bien. No, maestra. No, profesora. Ok, vamos bien. Bueno, ahora vamos a calcular la solución para la segunda raíz, el segundo polo o valor propio, que es menos 2. Entonces, repetimos esto. Para la siguiente raíz. Sería para menos 2, ahí borramos esto. Borramos esto. Entonces, ahora para el segundo polo o valor propio, que es el menos 2. Desarrollamos ahora el sistema de ecuaciones. Es 0 por x1, 1 por x2. Nos queda x2. Igual a menos 2 por x1. Luego es menos 2x1 menos 3x2. Igual a menos 2x2. Y nos queda este sistema de ecuaciones. Entonces, hay que resolver este sistema de ecuaciones de nuevo. Aquí ya nos dio el caminito. Nos dice que x2 es igual a menos 2x1. Podemos sustituir directamente esto acá abajo. Si ustedes decidieran que quieren despejar x1 para que quede todo en términos de x2, también es válido. Les digo, les va a dar un vector diferente, pero si está bien calculado, es válido. Yo me voy a ir por lo que ya nos está dando directamente la ecuación, que x2 es igual a menos 2, x1. Entonces, sustituimos abajo. A ver, este se queda igual. Tenemos menos 3x2, sería menos 3 por menos 2x1. Esto sería 6x1. Luego, ¿qué nos queda? Menos 2x2. x2 es menos 2x1. Entonces sería 4 positivo. Micrófono abierto. 4x1. Menos 2 más 6, 4. Nos queda 4x1. Igual a 4x1. Si despejamos el 4, lo pasamos a este dividiendo para acá o este dividiendo del lado izquierdo, nos queda que x1 igual a x1. Tenemos el mismo caso anterior, soluciones infinitas. De nuevo, aquí podemos proponer cualquier valor, porque son soluciones infinitas, cualquier valor técnicamente es válido. Si propongo de nuevo 1, ¿qué va a ocurrir con x2? Propongo que x1 sea 1 y x2 por lo tanto va a ser menos 2. Y ya tenemos el segundo vector. Si ustedes de aquí hubieran despejado diferente, que dijeran x1
es igual a menos x2 entre 2. Obviamente la solución les hubiera dado diferente, pero si está bien calculado, es una solución válida y la pueden utilizar. Estas soluciones, les digo, se utilizan para formar una matriz normalmente. Generalmente es una matriz que se llama T, es una matriz de transición de estados. Se sugiere que cuando se forme esta matriz, tomemos las soluciones y las acomodemos con base en el valor propio en orden ascendente. Por ejemplo, que sea -1, -2, -3, -4. O sea, que se vayan acomodando así los vectores. No es forzoso, puede acomodarse diferente. Nos va a modificar soluciones, pero no está mal. Por ejemplo, aquí ponemos primero el vector para -1. Luego el de -2. Un primer indicio para ver si vamos bien o nos regresamos es calcular el determinante de esta matriz. Si calculamos el determinante de t, este tiene que ser diferente de 0. Si el determinante es igual a 0, quiere decir que estamos haciendo algo mal o hay dependencia de algún tipo y esa matriz no nos serviría. Por ejemplo, así que si calculamos nos da 1 por -2, -2, -1 por 1, -1, luego más 1. Esto es igual a -1. El determinante es diferente de 0, quiere decir que, pues bueno, vamos bien en el cálculo del vector. Entonces les digo, aquí es básicamente resolver este sistema de ecuaciones para cada una de las raíces. Insisto, se pueden ir por esta ruta. Si les gusta irse por método numérico, adelante. Hay a quienes sí les gusta irse por Gauss y calculan perfectamente sus vectores, aunque a veces son más complicados de manejar más adelante, pero bueno. Si está bien llevado Gauss, la solución tiene que estar bien. ¿Dudas hasta aquí? No, profesora. ¿No? ¿Vamos bien? Sí, entonces, bueno, ahora vámonos por un sistema de 3×3. Ejemplo 1, ejemplo 2. Yo sí tengo una duda, perdón, profesora. La T que decía que era Esta matriz se llama matriz de transición de estados. matriz de transición. Gracias. También le conocen como matriz de transformación. La vamos a usar en Jordan, pero su nombre oficial es la matriz de transición de estados. Ok, bueno. Vamos a ver otro ejemplo más grande. ¿Sí? Sobre todo se llama transición cuando se utiliza para calcular solución a la ecuación de estado. Oficialmente es su nombre, pero muchos le dicen la de transformación a forma canónica o matriz de transformación. No, Bueno, tiene un nombre oficial. gracias, profesor. Bueno, entonces vamos a empezar ahora con un caso de 3×3. 0, 1, 0, 0, 0, 1. En este de nuevo vamos a calcular sus valores propios, los vectores y luego los vectores propios. Ahorita nos estamos quedando hasta ese punto donde calculamos valores y vectores. Más adelante esto va a tener un fin. Les digo, los vectores cuando se calculan es para usarlos para algo. Insisto, porque solos no dan gran información. O sea, solitos por sí solos no sirven para mucho, honestamente. Entonces calculamos la ecuación característica. Entonces vamos a calcular primero lambda por I menos A. En este caso, al ser A una matriz de 3×3, nuestra identidad tiene que ser de 3×3. Acuérdense, en suma y en resta, las dimensiones tienen que coincidir de forma exacta. Entonces, aquí van a ser puras, esto es 0, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces se hace
Este es de 3 por 3, la matriz identidad multiplicada por lambda tiene que ser de 3 por 3. Y hacemos la resta. Entonces es lambda menos 0, 0 menos 1, 0 menos 0, 0 menos 0, lambda menos 0, 0 menos 1. Después tenemos 0 menos menos 6 más 6. 0 menos menos 11, 11 positivo. Lambda menos menos 6, lambda más 6. Y calculamos el determinante. Voy a tomar la primera fila. Puedo tomar la primera o la segunda, que es en donde andan ceros. Yo voy a tomar la primera. Va a ser lambda. ¿Por qué? Se va este y se va este. Es lambda cuadrada más 6 lambda. Luego este por este más 11. Entonces se va este, es lambda cuadrada más 6 lambda más 11. Luego es menos 1 y el menos del determinante más 1. ¿Por qué? Se va esta y se va esta. Es 0 por lambda más 6, 0, 6 por menos 1, menos 6 y el del menor 6 positivo. Esto nos queda igual a lambda al cubo más 6 lambda cuadrada más 11 lambda más 6 igual a 0. Es un polinomio de orden 3. Hay que calcular las 3 raíces. Ustedes pueden usar su calculadora, MATLAB, lo que tengan a la mano. Nada más calculenlas con cuidado. En este caso, nos queda sería lambda 1 lambda más 2. Les digo, aquí es calculadora MATLAB. Hasta hay páginas de internet que lo hacen. Igual a 0. Estas son las raíces que se obtienen. Si despejamos cada una, tenemos que lambda 1 es igual a menos 1. Lambda 2 igual a menos 2. Lambda 3 igual a menos 3. Entonces, esas son nuestras 3 raíces ya al despejar de aquí. Si ustedes utilizan calculadora, generalmente les da ya estos valores. Menos 1, menos 2, menos 3. Entonces ya tenemos nuestros 3 valores propios o nuestros 3 polos. Entonces vamos a resolver el sistema de ecuaciones que se genera para cada una de estas raíces. Para menos 1, para menos 2 y para menos 3. Entonces, calculando los vectores propios. Entonces, obteniendo las soluciones. Entonces, tenemos que es A por X, la fórmula es la misma, es A por X entonces es A por X va a ser X1, 2, X3 igual a lambda por X. Vamos a empezar con la primer lambda que es menos 1 por X. Y desarrollamos los sistemas de ecuaciones. Bueno, el sistema de ecuaciones. Tenemos que 0 por X1, 1 por X2 y 0 por X3. Tenemos que es X2 igual a que
a menos 1 por x1 sería menos x1. Siguiente ecuación es 0 por x1, 0 por x2, x3 es igual a menos x2. Después tenemos menos 6x1, menos 11x2, menos 6x3. Igual a menos x3. Y este es el sistema de ecuaciones que tenemos que resolver. Aquí también nos está dando el caminito, de hecho. Nos dice que x2 es igual a menos x1 y x3 es igual a menos x2. Podemos tomar esto para ir resolviendo con respecto a x1. Este es un sistema de orden 3, insisto, aquí si quisieran utilizar Gauss, podrían hacerlo. Ya tiene como que más forma para Gauss. Les va a dar una solución como de método numérico. Aquí vamos a ir siguiendo lo que nos dicen las variables. x2 es igual a menos x1 y x3 es igual a menos x2. Si sustituimos esta x2 aquí, ¿qué nos quedaría? Que x3 es igual a menos x1, ¿no? Nos quedaría que esto es igual a x1. O sea, x3 va a ser igual a x1. Aquí ya tenemos las variables para poner todo esto en términos de x1. Insisto, si se quieren ir a poner todo en términos de x2, también es válido, ¿no? Tenemos también x2 en común. Aquí ya depende de qué ruta escojan. Yo me fui por la obvia, de que x2 es igual a menos x1 y x3 es igual a menos x2. Sustituimos. Si sustituimos, tenemos que menos 6x1 menos 11x2, pero x2 a que es igual a menos x1. Quedaría más 11 x1 menos 6x3, que sería menos 6x1. Esto es igual a menos x1. Si resolvemos, tenemos que es menos 6 y menos 6, menos 12, más 11, nos queda x1, menos x1, igual a menos x1. Tenemos el caso de soluciones infinitas. Aquí, de hecho, se puede ir el menos, si nos queda x1, igual a x1. Aquí nos queda que tenemos soluciones infinitas en x1. Acuérdense, cualquier valor es válido, se sugiere empezar con valores simples, para que nos quede un vector propio simple. Entonces yo propongo que x1 valga 1. Si x1 vale 1, x2 sería menos 1. Y x3 es 1. Aquí, ¿por qué les digo que hay que tener cuidado con el 0? Si nosotros proponemos x1 igual a 0, pues matemáticamente hablando está bien. Pero si proponemos este valor como 0, todo el vector se nos hace 0. Esos vectores no nos sirven. No es un vector que podamos utilizar y que nos sirva para los cálculos que posteriormente se hace con ellos. Entonces, un vector propio de ceros es un vector que no les sirve. Tal vez matemáticamente hablando esté bien calculado, pero no es un vector útil para los fines que se les da a los vectores propios. Entonces, no debe de haber nunca un vector propio de ceros. Cuando se nos hace 0, porque no hay solución, ya ahí vamos a ver eventualmente qué se hace. Pero si tienen un vector propio de ceros, ese vector no les va a servir para cuando queramos calcular otras cuestiones. Sobre todo Jordan y solución de los sistemas. Entonces, por eso hay que tener cuidado con el cero. En algunos casos sí se puede proponer y no afecta, pero en la medida de lo posible, evítenlo y solo úsenlo cuando llega un punto en que es necesario utilizarlo. O bien si alguna variable al despejar les da 0. Si el despeje es 0, pues ahí se utiliza y ya después se ve qué ocurre con todo el vector ya de forma global. ¿Dudas con este vector? Parece que no, profesor. 7CB3. Guardar. Ok, bueno, tenemos nuestro primer vector. Ahora vamos lo mismo para los otros dos. Tenemos 3 valores, van a ser 3 vectores.
Este va a ser para menos 2. Entonces tenemos ahora obtener la solución para menos 2. Empezamos 0, x1, x2, 0, x3, nos quedaría x2 igual a menos 2x1. Luego 0 por x1, 0 por x2, x3 a menos 2x2. Y finalmente es menos 6x1 menos 11x2 menos 6x3 sería igual a menos 2 por x3. Este es nuestro sistema de ecuaciones. x2 es igual a menos 2x1, x3 es igual a menos 2x2, menos 6x1, menos 11x2, menos 6x3, igual a menos 2x3. De nuevo, aquí lo mejor es irnos siguiendo el caminito que nos dan las ecuaciones. Aquí que no lo dan, en algunas ecuaciones no va a ocurrir. Tenemos que x2 es igual a menos 2x1 y x3 es igual a menos 2x2. Entonces x3 es igual a menos 2x1. Menos 2, a ver, menos 2, ajá, menos 2 por x2, que x2 es menos 2x1. Aquí nos quedaría que es 4x1. Entonces aquí ya podemos poner x2, x2 ya está dado en términos de x1 y x3 ya la tenemos en términos de x1 también. Vamos a sustituir todo en la ecuación de hasta abajo. Sería menos 6x1, menos 11x2. x2 es menos 2x1, esto va a ser más 22. ¿No? x3 es 4x1, aquí sería menos 24. x1. Y aquí que tenemos menos 2x3, aquí es 2 por menos 2 por 4, sería menos 8. x1. Menos 6, menos 24, menos 30, más 22, menos 8x1, igual a menos 8x1. Despejamos los 8 y nos queda de nuevo x1 igual a x1. Soluciones infinitas. De nuevo, aquí se propone. Propongo x1 igual a 1. x2 sería menos 2. Y x3 sería 4. Tenemos el segundo vector propio. Ya tenemos la segunda solución. Nos falta para menos 3. Desarrollamos el sistema de ecuaciones. Hay quienes nada más desarrollan, por ejemplo, la primera parte y ya nada más le van cambiando lo del lado derecho. Nada más hay que revisar que esté bien lo que está del lado izquierdo, para que nada más puedan modificar eso y resolver. Entonces 0 por x1, x2 igual a menos 3x1. Luego tenemos que 0 por x1, 0 por x2, x3 igual a menos 3x2. Y luego es menos 6x1 menos 11x2 menos 6x3 es igual a menos 3x3. Entonces es 0, x2 igual a menos x3, 0, 0, x3 es igual a menos 3x2, menos 6x1, menos 11x2, menos 6x3 igual a menos 3x3. De nuevo, aquí nos fue dejando el caminito las mismas ecuaciones. Insisto, ustedes si quieren despejar que quede todo en términos de x2, se vale, la solución que les va a dar va a ser diferente a como yo me voy a ir
Pero el despeje, si está bien hecho, el vector tendría que estar bien calculado. Entonces, x2 es igual a menos x3. x3 es igual a menos 3x2. Sustituimos aquí abajo. x3 es igual a menos 3 por menos 3x1. Esto sería menos 3 por menos 3, 9x1. Entonces, ahora tenemos aquí para ponerlo en términos de x1 y x3 también ya lo podemos poner en términos de x1. Sustituimos en la ecuación de hasta abajo. Entonces, menos 11x2. x2 es igual a menos 3x1. Esto sería más 33 x1. Pero aquí tenemos menos 6x3. x3 es igual a 9x1. 9 por 6, 54. x1. Y luego 3 por 9, menos 27 x1. ¿Qué tenemos? Menos 6, menos 54, menos 60, más 33, menos 27 x1, igual a menos 27 x1. Despejamos el 27, lo podemos pasar acá abajo o pasarlo dividiendo del otro lado, ahí como quieran. x1 igual a x1. Soluciones infinitas también. Entonces, si proponemos x1 igual a 1, x2 va a ser menos 3 y x3 va a ser 9. Y tenemos nuestra tercera solución. ¿Hasta aquí dudas? No, profesora. Por el momento no. Vamos bien. Ok, Leo. Este sistema de ecuaciones, insisto, si confían en Gauss, confían más en Gauss, váyanse por Gauss. Les va a dar una solución por método numérico. Puede que les dé fracciones o les den decimales. Pero si ustedes les confían más en ese método, adelante. Nada más revisen que esté bien calculado. Y posteriormente, para lo que los vamos a utilizar, ahí se van a dar cuenta si están bien o si están mal los vectores. Sobre todo cuando ya se usan, en particular en Jordan. Ahí se va a ver si están bien o mal calculados. Les digo, pero si les gusta más Gauss, se pueden ir por Gauss. Y hay por ahí otros métodos. Entonces formamos la matriz de transformación. En este caso, T es igual, les digo, se sugiere que se acomoden en orden ascendente con respecto al valor propio. No es forzoso. Pero bueno, es nada más por así que por costumbre. Se tendría el primer vector, el segundo vector y el tercero. Tendríamos el vector para menos 1, el vector para menos 2 y el vector para menos 3. Les digo, se sugiere en ascendente con respecto al valor. Aunque, insisto, no es a fuerzas. Calculamos el determinante para ver si no tenemos dependencia lineal. Cuando son raíces diferentes no hay tanto problema. En el siguiente caso que vamos a ver, ahí sí tenemos tener problemas. Voy a tomar la fila de hasta abajo. Esta de aquí para calcular el determinante. Entonces va a ser 1 porque se va este y se va este. Sería menos 3 más 2. Sí, porque es este por este menos este por este. Luego es menos 4. Por el menos del determinante se va este y se va este. Es menos 3 más 1. Luego más 9. Se va este, se va este. Es menos 2 más 1.
¿Qué tenemos? Menos 3 más 2, menos 1. Menos 3 más 1, menos 2 por menos 4, más 8. Menos 2 más 1, menos 1 por 9. Tenemos menos 9 y menos 1, menos 10, más 8, 2. Nuestro determinante es menos 2, diferente de 0. La matriz es invertible, no tenemos dependencia lineal. ¿Dudas? ¿Maestra, de dónde sale esta matriz de transformación? De juntar los tres vectores. Ah, ok, Sí. ok. De las tres soluciones que encontremos, Sí. lo sacamos ahí. Ah, ok, perfecto. Se acomodan. Oye, ya vi. Ya. Gracias, maestra. De nada. Entonces, si se fijan, hasta ahorita no hay tanto problema porque nuestras tres raíces son diferentes. Entonces, ahí las soluciones son diferentes entre sí naturalmente. ¿Qué ocurre cuando tenemos raíces repetidas? Técnicamente, dos vectores serían iguales. Pero ¿qué ocurre si tenemos dos columnas iguales en una matriz de transformación? El determinante por definición es cero. En una matriz, la que sea, si tienen dos columnas iguales o dos filas iguales, ese determinante por definición es igual a cero. No tiene ni que molestarse en calcularlo. Por definición es cero. Así de simple. Esa matriz de transformación no nos serviría. Porque en particular, esta matriz cuando se calcula, insisto, es porque se le va a dar un uso. Y en esos usos casi siempre hay que invertirla. Lo raro cuando se te calcula esta matriz de transición o de transformación, en algún punto se debe de invertir. Porque digo, se va a utilizar, no se calcula nada más como para que sea bonita, es para usarla. Entonces, si tiene dos columnas iguales, esa matriz ya no se puede invertir. Y no nos sirve. Entonces, vamos a ver el caso de qué ocurre cuando se tienen valores propios repetidos, cómo se rompe. Cuando se tienen dos columnas iguales o filas iguales, se dice que hay dependencia lineal en la matriz, porque se tienen dos vectores iguales. Eso se conoce como dependencia lineal. Hay otras formas de dependencia lineal, esa es la más simple. Entonces se tiene que romper esa dependencia para que tengamos columnas diferentes y el determinante de t sea diferente de cero. Se rompe la dependencia lineal entre las soluciones. Entonces vamos a ver, es el ejemplo 3. Caso de valores propios repetidos. Este es en el caso donde empieza a ponerse a veces truquera la situación. Porque en este caso, insisto, vamos a romper la dependencia lineal que existe entre las soluciones del sistema. Vamos a ver esta matriz. A es igual a 0, 1, 0. 0, 0, 1, 5, menos 11, 7. Lo mismo, vamos a calcular sus correspondientes raíces o sus valores propios, polos, como le quieran decir. Entonces calculamos lambda por i menos a. Esto es igual
Lambda por I menos A. Acuérdense, la identidad depende de las dimensiones de A. Tienen que coincidir para que sea viable la suma o la resta. Lambda menos 0, 0 menos 1, 0 menos 0. 0 menos 0, lambda menos 0, 0 menos 1. 0 menos 5 menos 5. 0 menos menos 11, 11 positivo. Lambda menos 7. Calculamos el determinante. ¿Y a qué es igual esto? Tomo la primera fila, porque se puede tomar esta o esta para que nos facilite el cálculo. Yo tomo la primera. Lambda, ¿por qué? Se va este, se va este. Es lambda cuadrada menos 7 lambda más 11. Entonces lambda cuadrada menos 7 lambda más 11. Luego menos 1 y el menos del determinante más 1, ¿por qué? Se va este, se va este. 0 por lambda menos 7, 0. 5 por menos 1, menos 5 por menos 1, 5. Y el menos 5. Tenemos lambda al cubo menos 7 lambda cuadrada más 11 lambda menos 5 igual a 0. Se calculan las raíces. Aquí, de hecho, hay que tener cuidado. Si tienen calculadora de las simples, ¿qué tenemos? Algunas calculadoras lo que hacen es que a veces les van a desplegar esto. Les dan, las que más sencillas, les dan únicamente 2 raíces. Este es un caso de 3 raíces, pero hay un par que está repetido. Algunas sí les da sus 3 correspondientes raíces, pero digo, hay algunas que nada más les dan 1 y 5. ¿Cómo saben cuál es la repetida? Sí, siempre chequen el término constante. El término constante es el producto de las 3 constantes. Entonces, tenemos que nuestro término constante es 5. Entonces, ¿cuál será la repetida? Es 1 por 5, 5. La repetida obviamente tiene que ser el 1. Porque si la repetida fuera el 5, tendríamos 1 por 5, 5. Por 5, esto debería ser 25. Entonces, en el término constante es donde se van a dar cuenta cuál está repetida, porque, insisto, el producto de las 3 constantes es este término constante. Les digo, si aquí quisieran poner repetida el 5, pues esto tendrá que ser 25, porque es 1 por 5 por 5. Y tenemos 5, sería 1 por 1 por 5. Entonces, la repetida es la de menos 1, o el 1. Entonces, si no les da las 3 raíces, fíjense siempre en eso, en su término constante. Ahí les dice cuál es la repetida. Es el producto de los 3 constantes. En este caso, pues bueno, esta es nuestra raíz repetida. Entonces tenemos que lambda 1 es igual a lambda 2, que esto es igual a 1, y luego tenemos que lambda 3 es igual a 5. Estas son nuestras 3 raíces. ¿Dudas con esta parte? No, profesora. ¿No? Ok. Otras calculadoras, pues sí les van a dar estas 3 raíces, les va a dar 1, 1, 5. Les digo, algunas sí, pero algunas, sobre todo las que están más viejitas, les dan 1 y 5. Entonces, fíjense aquí. Este es el que les dice. Entonces, tenemos 1, 1, 5. Les digo, matemáticamente hablando, estos dos tendrían que tener la misma solución. Tendremos que tener 2 soluciones iguales y 2, por lo tanto, nos tendríamos 2 columnas iguales. Insisto, matemáticamente hablando está bien, pero no nos sirve.
para fines de control, esa matriz no nos va a servir. Porque su determinante va a dar 0, ¿no? Sí, les digo, el determinante da 0 y esa matriz ya no la podremos utilizar para lo que normalmente se utiliza. Entonces vamos a romper esa dependencia. Ahorita vamos a calcular, primero vamos a calcular el de 5, que es el que está sin repetir. Vamos a empezar por el caso simple. Bueno, el valor más simple. Ahorita por fines didácticos ya después pueden empezar a calcular en el orden que quieran. Calculamos el valor propio sin repetir. Acuérdense, nuestra fórmula es AX igual a lambda por X. Acuérdense, hay libros que utilizan otra fórmula para vectores propios. Esta fórmula tiene una o dos variantes más. Esta es la que yo utilizo. El Q utiliza otra y esa es más truquera. Digo, algunos se acomodan más con esa, pero hay que tener cuidado. No todos los libros utilizan esta. Les digo, hay otras dos variantes, creo. A mí, yo generalmente como que me acomodé con esa y pues ya, me quedé con ella. Pero hay otras variantes. Entonces es A por X X1, X2, X3, igual a lambda, que aquí en este caso vamos a empezar con el 5, por X. Y empezamos. Tenemos que X2 es igual a 5X1, X3 igual a 5X2, 5X1, menos 11X2, más 7X3, igual a 5X3. Entonces tenemos 0X2 es igual a 5X1, 0X3 igual a 5X2, 5X1 menos 11X2 más 7X3 es igual a 5X3. Aquí de nuevo, el sistema de ecuaciones nos está dando el camino por donde irnos. Tenemos que X2 es igual a 5X1, X3 es igual a 5X2. Entonces, sustituimos X2 aquí. Tendríamos que 5 por 5X1. Esto sería 25X1. Ya tenemos esto para ponerlo en términos de X1 y esto para ponerlo en términos de X1 también. Insisto, pueden despejar diferente para que quede en términos de X2. Aquí básicamente es o que esté todo en términos de X1 o en X2. La opción más rápida es que quede en términos de X1. Entonces sustituimos de nuevo en la ecuación de hasta abajo. A ver, es 5X1 menos 11X2, esto sería menos 55. X1. Luego 7X3, X3 es 25X1, sería 7 por 5, 35. 7 por 2, 14, 175X1. O 5X3, que aquí sería que 5 por 5, 25, 5 por 2, 10, 11, 12. X1. 5 y 175, 180. Menos 55, 125X1. Igual a 125X1. Se despeja, nos queda X1. Igual a X1. Soluciones infinitas. Se propone X1, insisto, hay que empezar con valores chiquitos. X1 igual a 1. Por lo tanto, X2 sería 5 y X3, 25. Entonces, tendríamos el primer vector propio, el que corresponde al valor propio sin repetir. Ahorita empezamos por ahí. Entonces, este no creo que haya mucho problema. Ahora vamos con los repetidos. El primero de los vectores propios para los valores repetidos
El primero se va a calcular de forma tradicional. El chiste es cuando calculemos el segundo vector. Entonces, calculamos los vectores propios que corresponden a los valores propios repetidos. Les digo, el primero se calcula de manera tradicional. Entonces calculamos el primer uno, que sería x2 igual a x1, x3 igual a x2, 5x1 menos 11x2 más 7x3 igual a x3. Entonces aquí tenemos del sistema de ecuaciones que x2 es igual a x1, x3 igual a x2, 5x1 menos 11x2 más 7x3 igual a x3. Aquí también ya nos dio el caminito, tenemos que x2 es igual a x1 y x3 es igual a x2, entonces si sustituimos esto acá abajo, pues bueno, x3 igual a x1. Podemos poner todo en términos, aquí podremos poner incluso de x2 o de x3, por donde quisieran irse. Entonces tenemos que 5x1 menos 11x1 más 7x1 igual a x1. 5 y 7, 12 menos 11 es x1 igual a x1. Soluciones infinitas. Si proponemos x1 igual a 1, x2 sería también 1 y x3 sería 1. Entonces aquí nos da 1, 1 y 1. Insisto, ustedes si quieren proponer, por ejemplo, que sea 3, sería 3, 3, 3. No hay problema. Las soluciones son infinitas. Insisto, hay que tener solo cuidado con el 0. En este caso no nos convendría. Nos generaría un vector de ceros. Entonces, en este caso, supongan que dijeran, no, pues la matriz de transformación o de transición es fácil porque nada más calculo 1. 1, 5, 25. Entonces 1, 1, 1, 1, 1, 1. Matemáticamente hablando, pues bueno, se supone que está bien. Porque si son iguales los valores, pues los vectores tendrían que ser iguales. Pero insisto, una matriz con 2 columnas o 2 filas de ceros, por definición es el determinante 0. Esta matriz no sería invertible y no nos va a servir para lo que la vamos a utilizar más adelante. Entonces, hay que romper la dependencia lineal, hay que romper esto, de que estas 2 columnas sean iguales o que a veces sean múltiplos, también llega a pasar. En ocasiones, por ejemplo, tienen 1, 1, 1, la otra es 2, 2, 2, son múltiplos. Entonces se tiene que romper la dependencia lineal entre las soluciones. ¿Cómo se rompe? Pues bueno. Se rompe dependencia lineal de la siguiente forma. ¿Qué ocurre? Tenemos este sistema de ecuaciones y esta es la solución del primer valor propio repetido. Para romper la solución, para romper la dependencia, esta solución se le va a sumar de esta manera. Entonces tenemos la parte del sistema de ecuaciones original, esta que tenemos acá arriba, y aquí. Se tiene eso, pero se agrega el primer vector propio, digamos que la primera solución. La sumamos para alterar el sistema de ecuaciones. Así estamos rompiendo
el hecho de que sean iguales, pero no estamos desconectando un vector de otro. Si se fijan, el primero que se calculó de los repetidos va a influir en este sistema de ecuaciones. Va a generar una cierta influencia, pero va a ayudar a que las soluciones no sean iguales. Entonces, así es como se rompe la dependencia lineal. Esto acá lo tengo expresado. Así. Cuando tenemos dos soluciones, por ejemplo, dos iguales, es este caso, de que se calcula x1, el primer vector, luego el segundo vector, y la solución de este se agrega al siguiente, al que está repetido. Suponiendo que tuvieran tres valores propios repetidos, el primero se calcula normal. En el siguiente sistema de ecuaciones se sumaría el primero, y obtiene la segunda solución, y en el tercero, pues bueno, se sumaría la segunda solución. Ese es como se rompe la dependencia. Entonces, si escribimos el sistema de ecuaciones, tenemos que x2 es igual a x1 más 1. Luego tenemos que x3 es igual a x2 más 1. Luego tenemos que 5x1 menos 11x2 más 7x3 igual a x3 más 1. Aquí porque, bueno, la solución fue 1, ¿no? Si tuviéramos, por ejemplo, 1, 2 y 3, pues sería aquí más 1, más 2 y más 3, ¿no? Se suma la solución del primero de los valores propios repetidos. Entonces, si se fijan, aquí ya cambió nuestro sistema de ecuaciones, pero está conectado con la primera solución porque se le está sumando. O sea, sí se va a romper, pero no se va a alejar totalmente. Entonces tenemos que x2 es x1 más 1 y x3 es x2 más 1. Aquí abajo hacemos que x3 es igual a x1 más 1 más 1. Esto sería x1 más 2. Sustituimos en esta de acá abajo, ¿no? Y ya podemos poner todo en términos de x1. ¿Hasta aquí dudas? No, creo que no, profe. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, bueno, ya vamos a escribir toda esta ecuación en términos de x1, ¿no? Entonces sería 5x1 menos sería x1 más 1 más 7 x1 más 2 igual a x1 más 2 más 1. ¿Qué nos queda? 5 y menos 1, 4 más 7. No, es menos 11. Faltó el 11. Ya se me sé que lo voy a agarrar. 5 y 7, 12. Menos 11, esto es x1. Luego que tenemos menos 11 más 14 más 3. Aquí que nos queda x1 más 3. Si despejamos nos queda que x1 es igual a x1. Soluciones infinitas. Seguimos llegando a eso. Pero aquí, ¿qué nos va a acordar? Si proponemos x1 igual a 1, x2 es igual a ¿qué? A 2. Y x3 es igual a 3. Entonces, con esto, este vector ya lo estaríamos modificando, ya se estaría rompiendo la dependencia. Entonces nos queda el primero de los repetidos es 1, 1, 1. El segundo es 1, 2, 3, ya modificando el sistema de ecuaciones. Y el tercero es 1, 5, 25. Entonces, cuando hay repetidos, el primero se calcula de manera tradicional. Aquí no hay problema. Y para el segundo, que se rompa esta dependencia, modificar el sistema de ecuaciones, el primero de los repetidos que se calculó, su solución se le suma al sistema de ecuaciones del segundo. Esto va a modificar las ecuaciones y por lo tanto se va a modificar la solución.
Aquí es 1, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 5, 25. Aquí sí es en este caso en particular es muy importante verificar el determinante, porque a veces, aunque rompamos la dependencia a la hora de despejar, aunque no sean iguales, son dependientes. Esto es que hay una multiplicidad entre un vector y otro, que son múltiplos de alguna forma. Entonces hay que verificar que no nos esté generando dependencia lineal. Vamos a calcular el determinante. Voy a tomar la fila de hasta abajo. 1 porque se va este, 5 menos 2. Pues menos 3 porque se va este 5 menos 1. Finalmente más 25. Y este es 2 menos 1. 5 menos 2, 3. Por 1, 3. 5 menos 1, 4. Por menos 3, menos 12. Luego 2 menos 1, 1. Más 25. ¿Qué nos quedaría? 25 más 3, 28. Menos 12, 16. Diferente de 0 quiere decir que sí hay independencia lineal. Logramos que estas dos soluciones, además de ser diferentes, sí sean linealmente independientes una de otra. Pues la dependencia lineal es cuando hay una multiplicidad, que por ejemplo aquí tuviéramos 1, 1, 1 y este fuera 2, 2, 2. O sea, que es como el primero, pero multiplicado por 2, que hay una cierta multiplicidad entre vectores. Eso hay que evitarlo, porque les digo, a veces aunque modifiquemos el sistema de ecuaciones, la dependencia es muy fuerte y sigue quedando, si no igual, sigue quedando múltiplo. Hay casos ahí muy particulares, después eventualmente vamos a ver cómo se resuelven esos casos, sobre todo cuando lleguemos a Jordan. Pero bueno, aquí sí se logró que el segundo vector fuera diferente y no hubiera dependencia lineal. Nuestro determinante es diferente de 0. Entonces, en estos casos, acuérdense, esta es la solución. El primero se calcula normal, el que está sin repetir. Luego se calcula el primero de los repetidos. Su solución se le agrega al sistema de ecuaciones del otro repetido para romper su dependencia. Y así es como se rompe la dependencia lineal. Creo que los métodos de Gauss también tienen una opción para estos casos. Yo por lo que recuerdo enseñaba por ahí una de qué hacer en casos de que se tengan soluciones iguales. Por Gauss también hay cómo resolverlo. Aunque bueno, pueden hacer esto. Y es un sistema de ecuaciones diferente y después se van por Gauss y ya resuelven aparte. Entonces, así es como se rompe la dependencia lineal para que esa matriz la podamos invertir y la podamos utilizar en lo que normalmente utilizamos nosotros estas matrices de transformación o de transición. Les digo, la vamos a utilizar para calcular Jordan y para obtener solución a la ecuación de estado. Son sus dos usos principales, aunque tiene algunos otros usos esta matriz. ¿Dudas con esto? Parece que no, profesor. ¿Estamos bien? Ok, bueno, este tema ahorita lo vamos a dejar tantito. Mañana entramos a lo que es variables de estado, cómo se describen. Después vamos a retomar esto. Cuando entremos a forma canónica de Jordan, es para donde se van a utilizar estas matrices en particular. Entonces, esto no lo dejen tan olvidado. Cuando entremos a Jordan, ahí vamos a empezar a utilizarlas. En ese caso, vamos a ver qué ocurre cuando no hay solución en los sistemas de ecuaciones. A veces pasa. De que resulta que numéricamente no hay una solución. Y vamos a ver qué ocurre en esos casos. O cuando la dependencia lineal no se puede romper amigablemente como aquí. Y hay que forzarla aún más. También llega a ocurrir. Entonces, cuando veamos Jordan en particular, vamos a ver los casos que son más complejos, más latosos. ¿Y qué se hace en esos casos? Básicamente, no es tan sencillo, es como que cuando se resuelven esos casos, sí hay que andarle como que adivinando un poquito. Pero bueno, a veces pasa. Y en esos casos, a veces también se sugiere, por ejemplo, recurrir a MATLAB, que utilice su método numérico para obtenernos la solución, para darnos las soluciones. A veces hace falta. Que aunque no nos guste tanto, en ocasiones pues sí hay que meter a
en su correspondiente software para que nos dé las soluciones numéricas. Cuando veamos Jordan en particular vamos a ver esos casos. Pero bueno, entonces si no hay dudas, ahorita lo exporto. Y ahorita le subo el PDF de este archivo para que tengan los 3 ejemplos. Su PDF de la unidad 1 también está ahí, pero para que tengan en particular con todo el procedimiento. Pero bueno, entonces si no hay dudas, nos vemos mañana a las 2:30. Gracias, De profesora. acuerdo, profesor. De nada. Hasta mañana. Ok, maestra, hasta luego, cuídese. Pues, Muy bien, profesora. Hasta mañana.